Bienvenidos a una introducción a RStudio. Una vez que se han descargado los programas R y RStudio, vamos a proceder a ejecutarlo desde cualquiera de los iconos que se generan en la pantalla de su computador. Una vez oprima estos iconos, aparecerá una pantalla como la que estás viendo en este momento. En esta pantalla vemos una división de tres espacios. Estas tres ventanas vamos a irlas describiendo poco a poco. Inicialmente tenemos en la ventana izquierda que se llama consola. ¿Sí? La consola es un espacio de trabajo y en la parte derecha tenemos una ventana, o mejor dos ventanas, una ventana superior que es el environment, que es donde vamos a tener todo nuestro historial de los objetos que almacenemos o que guardemos en nuestra memoria. Desde esta ventana, allí podemos limpiar o podemos importar datos. En la ventana derecha inferior encontramos un directorio de trabajo, los gráficos que podemos ver, podemos cargarlos o instalarlos. Bien, y tenemos algunos visores y mejor, unas pestañas que poco a poco se pueden ir describiendo. Bien, ahora en nuestro espacio de trabajo, que son estas tres ventanas, vamos a generar una cuarta ventana. En esta cuarta ventana es donde vamos a empezar a escribir nuestros códigos. Vamos a crearla. Para esto vamos a File, New File, RScript y ahora nuestro espacio de trabajo queda convertido en cuatro divisiones. Bien, este espacio izquierdo superior es el script. ¿Listo? Allí vamos a ingresar nuestros códigos y luego vamos a ir trabajando con ellos. Los códigos van a ser ingresados por líneas. Ahora, vamos a mostrarle, por ejemplo, cómo empezar a introducir un código y cómo se puede ir visualizando. Por ejemplo, nosotros vamos a crear un vector A y luego le asigno al vector A alguna operación que queremos que se haga. Por ejemplo, yo quiero asignar el número 8. Y luego le doy Run o simplemente Control Enter para correrlo. Y en la parte derecha superior, en donde dijimos que en nuestro environment, donde dijimos que se iban a guardar los datos, se ha guardado el valor 8. Bien, en la parte izquierda inferior, en la consola, aparecerá el código que hemos creado, el valor 8. Bien, por ejemplo, nosotros queremos ahora que ese valor 8 elevarlo a la 3. Entonces, lo que voy a hacer es, puedo hacerlo simplemente digitando el vector a elevado a la 3. ¿Sí? El elevado lo voy a escribir como un gorrito y al correrlo se coloca uno al final de la línea, da a correr y automáticamente en la consola aparecerá el resultado de haber elevado ese valor a la 3. Bueno, allí también podemos generar muchos elementos en nuestro script. Recuerde que nosotros vamos a trabajar con algunos datos. Este video es un video solamente introductorio. Ya, por ejemplo, podemos ir revisando más adelante cómo ir trabajando en nuestro espacio R, en nuestros espacios con este espacio de trabajo. Bien, vamos, por ejemplo, allí en nuestro espacio de trabajo también podemos solicitar ayudas. Recuerdan que en la parte inferior derecha aparece una casilla de ayuda, Help. Y, por ejemplo, yo acá había digitado anteriormente matrices o matrix para cómo voy a ingresar una matriz. Y entonces aquí me dice, mire, debe usar
el código matrix que debe estar conformado por unos datos, por un número de filas, por un número de columnas, la forma en cómo se van a ingresar los datos y podemos asignar un dnames que es unos nombres que se le pueden asignar a esas matrices. Pero vamos a trabajar con algo muy sencillo. Por ejemplo, queremos introducir una matriz. Entonces yo voy a introducir la matriz B. Entonces voy al script, ¿sí? En el script voy a generar en el script, en el script la matriz B. Digo B, genero el vector, empiezo a escribir matrix en inglés. Bien. Y entonces recuerde qué es lo que debo tener. Unos datos. Entonces C, abrimos, vamos a ingresar datos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y el 6. ¿Listo? Voy a introducir 6 datos. Esos 6 datos corresponden a una matriz de tamaño 3 por 2. Entonces 3, 2. Entonces estoy diciendo que tiene 3 filas y 2 columnas. Y luego le asigno la forma en cómo quiero que se ingresen esos datos dentro de la matriz. Por ejemplo, si le doy false o falso y genero el código, lo corro, entonces primero observamos en la consola que el código está bien formado. Si estuviera mal formado, automáticamente aparece un error y en el environment aparecen grabados ya específicamente los elementos que tenemos. Bueno, entonces allí vamos a trabajar y visualizar nuestra matriz B. Solamente en una de las líneas damos B y le damos correr. Bien, si se dan cuenta, la matriz B ha sido creada con 3 filas y 2 columnas. Y los datos que usted escribió fueron escritos en términos de columnas. Empezó con el 1 hacia abajo, 2, 3, luego 4, 5 y 6. Pero si yo ahora quiero ingresar los datos de otra forma, voy a tomar aquí una matriz C o otra matriz, por ejemplo D, menor, escribo el código, le coloco el nombre, otra vez matrix, puedo copiarlo y pegarlo, ¿sí? Pero recuerde que tengo que ir grabando. Pero ahora quiero que los datos se ingresen no por columnas, sino por filas. Entonces le voy a dar correr, ¿cierto? El código quedó bien formado. En caso de que yo tenga algún error, él me va a arrojar el error en la consola, aparecerá en rojo mostrándome si tengo algún error. Y vamos a mostrarles la matriz D. Bien, entonces en una línea escribo D y run. ¿Sí ven? Ahora, también es una matriz de tamaño 3 por 2, pero ahora lo que le indiqué fue que los datos, los podemos observar en la consola, fueron ingresados por filas. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se dan cuenta, en la matriz anterior, que eran los mismos datos con el mismo tamaño y fueron ingresados en términos de columnas. Entonces, allí nosotros podemos empezar a hacer operaciones con nuestros vectores y con estos objetos que nosotros tenemos en el script. ¿Correcto? Por ejemplo, yo puedo tomar y generar algún tipo de operación. Voy a escribir una operación muy sencilla, por ejemplo, la multiplicación de un escalar por una matriz, por ejemplo, el 4, quiero multiplicar a 4 por la matriz B. Entonces, simplemente le doy correr al programa, al código, disculpen, y lo puedo visualizar en la consola. En la consola tendré entonces ahora la multiplicación de 4 por cada uno de los elementos de esa matriz. 4, ¿sí? 4, 16, 8, 20, 12 y 24. Bien. Ahora, si yo quiero limpiar, ¿sí? O crear
un nuevo script, ¿cierto? Entonces, perdón, voy nuevamente a File, New Script y aparecerá pues otra ventana de script y puedo simplemente trabajar en ella o cancelarla. Ahora, si quiero borrar todo lo que tengo guardado, entonces voy al environment y en la escoba borro los objetos con la escobita. Él, sin embargo, me pregunta que si efectivamente yo quiero remover estos objetos que están allí en esta ventana, que es nuestra ventana de historial. Entonces le decimos que sí, él automáticamente los borra. Es decir, que no quedaron grabados, o sea, ya borré la grabación anterior. Al igual, también puedo borrar entonces, ¿sí?, los códigos que he creado, ¿sí? Y también se pueden borrar todos los elementos que yo tenía en el espacio de trabajo. Recuerdan en la consola. Bueno, esta es una primera y pequeña introducción que estamos haciendo a RStudio. Próximamente nos veremos en otro video donde empezaremos a trabajar con los códigos y algunas operaciones que se pueden generar con ellos. Muchas gracias.